Bien, pues vamos a pasar ahora a el estudio, las clases. A ver, no sé cómo se me adelantó aquí, perdón. Empezamos y vamos a pasar la clase, la maestra y los jovencitos. Y aquí nos quedamos pues nosotros para seguir en este estudio. Como mencionaba, pues lo empezamos el miércoles. Hoy es el primer domingo que vemos esto, así que con el propósito de que todos estemos, ¿verdad?, en el mismo entendimiento. No voy a repasar todo, ¿verdad?, lo que vimos la vez pasada, pero para que todos sepamos lo que estamos estudiando. Estaremos estudiando en estas próximas citas, ¿verdad?, o en estas próximas reuniones. Primeramente, pues esto se trata sobre la autoridad de Dios. ¿Quién me puede dar una definición sobre lo que es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Yo daré una después también, ¿verdad? Pero quizás alguien puede dar un comentario, su pensamiento. ¿Qué es la autoridad? Claro, vamos a estar viendo la autoridad de Dios, pero aún también podemos hablar de la autoridad de nuestros padres sobre los hijos, ¿verdad? Porque Dios le da autoridad a los padres sobre los hijos. La autoridad del gobierno sobre los que están en su territorio, ¿verdad? Pero hablando de la autoridad de Dios, primeramente. Es una autoridad superior, sí, exactamente, ¿verdad? Y cuando decimos superior, es que no hay otra autoridad más arriba, ¿verdad? Sino que es la máxima, ¿sí, hermana Pati? Las reglas de Dios, sí, ahí se muestra la autoridad, ¿verdad? Porque Dios pone las reglas, Dios pone los mandamientos. Así que podríamos decir que la autoridad es el derecho de mandar. Dios tiene, ¿verdad?, la suprema autoridad de mandar y enforzar la obediencia, ¿sí? Aunque en cuestión de Dios, podemos decir es una definición de un diccionario, podríamos decir, ¿verdad? Pero en otro sentido, o para entender bien, Dios no nos forza, ¿verdad? Dios no nos forza, nos anima, nos enseña a obedecer, pero cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger lo bueno o lo malo, ¿verdad? Dios no forza a nadie, mucho menos nosotros podemos forzar a nadie a venir al Señor, ¿verdad? Es algo que hacemos cada quien de todo corazón. Se nos enseña, oímos la palabra, se nos anima, por supuesto, a hacer lo que Dios pide. Sí, podemos animar a aquellos oyentes, ¿verdad?, de la palabra, pero nunca forzar, ¿verdad? Nunca forzar, por supuesto, pues esto no sería correcto. Dios tiene el derecho de actuar y decidir. El derecho de gobernar y dar reglas para vivir, ¿verdad? Así que podríamos hablar de estas definiciones, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la autoridad de Dios. Bien, habíamos puesto algunas reglas, ¿verdad? Mencionaba el miércoles, pues que todos rápidamente vamos a meditar en la lección, vamos a esforzarnos por hacer comentarios, ¿verdad?, si tenemos, por supuesto, y vamos a mantener esos comentarios a punto, ¿verdad? O sea, en el tema. Es lo mejor, ¿verdad?, para seguir avanzando, por supuesto, en el tema en que estamos estudiando. Si hay otras preguntas también, bueno, podemos hablar después de los servicios, ¿verdad? Si son cosas completamente distintas, ¿verdad? Pero durante la clase, pues vamos a tratar de quedarnos en ese punto. Vamos a venir todos, como siempre, no solamente en esta clase, ¿verdad?, sino en todos los estudios bíblicos con una mente abierta, dispuesta a entender, ¿verdad?, y sobre todo a aceptar la palabra de Dios. Vamos a desear estar en clase para conocer más, para crecer. Eso siempre debe estar en nuestra mente, ¿verdad?, al estudiar la Biblia. Desear estar en clase para honrar a Dios, porque honramos a Dios cuando escudriñamos las Escrituras,
¿verdad? Cuando aprendemos y sobre todo cuando la ponemos en práctica. Dios, ¿verdad? Damos esa honra a Dios cuando obedecemos su palabra. Querer crecer, pues, para que la iglesia del Señor aquí siga creciendo en fuerza, ¿verdad? Aunque seamos pocos, aunque seamos un grupo pequeño, ¿verdad? Pero podemos estar fuertes, y yo mencionaba la vez anterior, el miércoles, que pues en Apocalipsis habla de una iglesia precisamente de esta manera, que era débil, pero era fuerte. Débil, ¿verdad? Porque eran pocos, pero fuerte porque estaban firmes en la palabra de Dios, constantes, ¿sí? En la palabra de Dios, fieles haciendo la voluntad de nuestro Señor. Pues ese debe ser también un ejemplo para nosotros y nuestro esfuerzo. Aspirar a ser anciano. Los que ya somos cristianos, ¿verdad? Si ponemos nuestra vida, nuestro entusiasmo, siempre debemos de tener nuestra mente hacia adelante. ¿Qué voy a seguir haciendo? No quedarnos solamente ahí, sino desear aprender más, desear servir a Dios. Pues las Escrituras mismas dice un mandamiento de parte de Dios: crecer en la obra siempre. Y eso pues tiene que ser el esfuerzo de cada uno, ¿verdad? De cada cristiano. Crecer siempre en nuestra fe, en el conocimiento. Y esta es una manera, ¿verdad?, de poner nuestra mente, desear ser ancianos. Más adelante podemos estudiar nuevamente, ¿verdad?, lo que es ser un anciano, el trabajo, la importancia de los ancianos en la iglesia y los diáconos también, ¿verdad? Los diáconos también. La importancia de la esposa de ellos, de los ancianos y de los diáconos, ¿verdad? Para que este trabajo en la iglesia sea aún mejor. Pues cuando hay ancianos llegamos al punto perfecto, ¿verdad? Al punto en que Dios quiere que la iglesia esté. Pues ese es el plan de Dios y Él tiene la autoridad, ¿verdad? Así que tengamos esto en mente, siempre sigamos animando. Muchas veces nos olvidamos de esto tan importante y recordamos, también lo recordaba la vez anterior, que hay muy pocas iglesias hispanas que tienen ancianos, ¿verdad? 3 o 4 solamente, o 5 quizás que se sepa en todo lugar, ¿sí? En toda Latinoamérica y Estados Unidos. Muy pocas, ¿sí? Quizás no se predica suficiente sobre este punto. Es necesario seguir enseñando la importancia de esto. Levantar la mano, ¿verdad? Esto, bueno, pues siempre para hacerlo en orden, pues así quiere Dios que hagamos las cosas, ¿verdad? Tenemos un comentario, perfecto. Vamos nada más a levantarnos las manos, porque quizás 2 quieran decir un comentario al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a poner un orden, ¿verdad? Normalmente el que la levante primero, ¿verdad? Pero a veces pues quizás la vista falla y vi aquel que la levantó primero antes que no se vayan a enojar, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero ya les daremos pues el turno para dar su comentario, ¿verdad? O pregunta. Bien. Estoy hablando un poco rápido, ¿verdad? Espero que no se cansen de escucharme otra vez. Gracias al hermano Eric que nos presentó este estudio también tan bueno. Bien, pues la autoridad de Dios nos lleva a entender muchas cosas, de verdad. Cuando sabemos que Dios es el que manda, sabemos que Dios tiene la libertad y la autoridad de darnos sus mandamientos, como lo escudriñamos, ¿verdad? Y los conocemos y vamos aprendiendo más y más, pues nos ayuda a entender muchas cosas y sobre todo a estar en el camino que Dios nos manda, ¿sí? Es tan importante. Pues vimos la vez pasada, y a eso dedicamos el resto de la clase, y es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Ejemplos, no vamos a ver los mismos, quizás recuerdan algunos 2 o 3 que vimos la vez anterior, y vamos a seguir adelante. Ejemplos en donde en la Biblia, primero en el Antiguo Testamento, en donde vemos la gran importancia, ¿verdad?, del mandamiento de Dios, cómo se esforzaban muchos por hacer la voluntad de Dios.
como Dios mandaba, les enfatizaba que se aseguraran de hacer las cosas como Dios lo manda. Vemos pues que Satanás desde el principio, así Eric mencionaba, ¿verdad? Ya en Génesis, esto también, ¿verdad? Desde el principio Satanás puso ahí la duda sobre la autoridad de Dios. En otras palabras, ahí Satanás está diciendo que Dios no sabe, ¿sí? Él estaba diciendo a Eva que no iban a morir, ¿sí? Que podía comer de aquel fruto, que iba a tener sabiduría, que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, lo cual es algo malo, ¿verdad? El saber el bien y el mal, pues no solamente deberíamos de conocer el bien. Y si no hubiera venido Satanás, solamente conociéramos el bien, como Adán y Eva al principio, como un bebé, una criatura inocente al principio, pero después crecemos, ¿verdad? Y conocemos ya el bien y el mal. Y participamos del mal, ¿verdad? Así que es algo malo para nosotros. Pero lo que decía es que en otras palabras está diciendo Satanás, escúchame a mí, ¿sí? Se está poniendo ahí en lugar, no, Dios te dijo eso, pero no es así. Te mandó esto, pero no tienes que obedecerle. A mí sí. Y ahí está Eva obedeciendo a Satanás y el mundo entero obedeciendo a Satanás también, ¿verdad? Entonces debemos de aprender, por eso, tan importante saber, Dios es el que tiene la autoridad. A Él debemos de obedecer, ¿verdad? Habrá tentaciones, como mencionaba nuestro hermano Eric también, pero debemos de esforzarnos. Sí, requiere de un esfuerzo. Y muchas veces no es fácil, ¿verdad? Muchas veces no es fácil, pero Dios sabe cuánto esfuerzo está usted haciendo. Cuánto esfuerzo estamos haciendo cada quien. Si nos estamos tratando de detener ante el pecado, ante la tentación, o nos estamos dejando llevar, ¿verdad? Dios sabe eso. No lo podemos engañar. Nos engañaremos a nosotros mismos, ¿sí? Pero a Dios no lo engañamos. Dios sabe todas las cosas que hacemos. Entonces no escuchemos a Satanás, escuchemos a Dios, ¿sí? Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Satanás pone la duda y aún cosas terribles se oyen en el mundo, ¿verdad? A veces pues se escucha, personalmente podemos escuchar cosas que se dicen terribles en contra de Dios y su autoridad y la creación, todo lo que Dios ha hecho y la esperanza que tenemos y su bendito Hijo y tantas cosas, ¿verdad? Algo terrible. Pues primero no pongamos atención en eso, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lo que sí sabemos y permanezcamos ahí, que nadie nos engañe. Porque alrededor de nuestra vida habrá muchos que dirán cosas terribles, se burlarán también de nosotros, no solamente nuestro Señor Jesús. Así que eso mismo dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Si esto hacen al árbol verde, creo que algo así dice las Escrituras, ¿qué no harán al árbol seco? ¿Verdad? Refiriéndose al verde él y el seco, pues los discípulos, ¿sí? Entonces, si al Señor se burlaron de él, si en el Señor no creyeron, pues menos a nosotros, ¿verdad? Creerán nuestra predicación y harán burla también. Así que padecemos cosas semejantes a nuestro Señor, ¿verdad? Pues permanezcamos, constantes, firmes, sin dejarnos llevar de las críticas que hay a nuestro alrededor. Imagínense si nos dejamos llevar por las críticas y verdad, las cuestiones o las dudas que traen a nosotros. ¿A dónde vamos a parar? Nadie en el mundo sería salvo, nadie, ¿verdad?
sino que debemos de estar firmes. Nuestra mirada puesta en Dios, no en las demás gente, en sus pensamientos, en sus críticas, ¿verdad? Vamos a enfocarnos pues en nuestro Señor. Les decía que íbamos a ver ejemplos bíblicos. Bueno, pues el primero, Caín y Abel. Sabemos que Caín mató a Abel porque ambos ofrecieron un sacrificio a Dios y Dios se agradó de uno de esos sacrificios. ¿De quién? ¿Del sacrificio de quién? De Abel, ¿verdad? Dios se agradó del sacrificio de Abel y no se agradó del sacrificio de Caín. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Pues no estábamos leyendo todas las historias, solamente recordándolas, ¿verdad? Sin entrar en detalles, lo que debemos de saber muy claramente, porque no nos dice todos los detalles, ¿verdad? Sabemos, entendemos, podemos llegar a la conclusión de que Dios les había dado un mandamiento. Pues Dios no puede requerir algo de nosotros si no nos ha dado el mandamiento, ¿verdad? Así que claramente Dios había dado a Caín y Abel, ¿verdad? A aquellos en aquel tiempo, aquel mandamiento de cómo sacrificar o qué sacrificar. Abel obedeció a Dios, Caín no, ¿verdad? No es que Dios no haya tenido amor por Caín, pues Dios ama a quien lo obedece, ¿verdad? Sí. Así que Dios no hace excepción de personas, sino que busca un corazón obediente, ¿verdad? Busca un corazón obediente. Bueno, en cuanto a Moisés, vemos que Dios dio a Moisés muchos mandamientos, muchos detalles para construir el tabernáculo, allá donde se adoraba a Dios, pero una gran lista, si pueden leerlo, ¿verdad? Al principio, en los primeros libros, Éxodo, ¿sí? En donde está toda una lista de todas las cosas que se harían y se construirían para adorar a Dios ahí en el templo. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera todo conforme a lo que le había mandado, ¿verdad? Conforme al modelo. Así que se dice lo que Dios mandó, todos aquellos detalles, y luego se nos dice que Moisés cumplió, ¿verdad? Moisés hizo esto como Dios se lo mandó. Moisés hizo el tabernáculo y la mesa y los vasos y todo aquello que Dios le había mandado para el culto al Señor, y lo hizo como Dios lo mandó, ¿verdad? Se repite una y otra vez. ¡Qué bien! Y esto no debe ser como una lectura rápida, ¿verdad? De que no nos importa. No, esto es importante, saber la importancia de hacer las cosas como Dios lo manda. Hoy en día Dios nos manda también muchas cosas que debemos de cumplir con ellas, ¿sí? Para que en aquel día también se nos diga siervo fiel y obediente, ¿verdad? Pasa, bendito de mi Padre, a la salvación, ¿verdad? Al reino eterno. Pues Moisés, después de haber sido tan obediente, después de haber hecho tantas cosas como Dios se lo había pedido, después vemos que Moisés se equivocó, ¿cuántas veces? Una, dice la hermana Nena. Una vez, es cierto. Una sola vez. ¿Y cuál fue el castigo que recibió Moisés? ¿Recuerda, hermana Nena? Bueno, la muerte sí, cuando pecó, pero no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Sí, seguramente Moisés se arrepintió del pecado, ¿verdad? Y todo pecado, la paga del pecado es muerte, sí, eso es verdad.
pero el castigo que recibió fue no entrar a la tierra prometida. Él iba dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Sí, estuvieron en el desierto 40 años, pero iban a seguir después para entrar a la tierra prometida. Pero ese un pecado le hizo a Moisés que Dios le dijera, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y a veces vivimos como pensando, pues es un pecado nada más. Y ese un pecado se convierte en dos. Y si lo dejamos y lo dejamos llevar y lo tomamos como algo sin importancia, esos dos pecados se van a convertir en 3, y en 4, y en 5, y quién sabe en cuántos más, ¿verdad? Entonces, no dejemos que eso suceda. Vamos inmediatamente a regresar al Señor, ¿sí? Cuando Dios le mandó, en lo que se equivocó Moisés fue que la segunda vez que Dios dio agua al pueblo, porque estaban en el desierto, la primera vez Dios mandó a Moisés que golpeara una roca y salió agua después de que lo hizo. La segunda vez, un tiempo más adelante, que el pueblo estaba rebelde en contra de Dios y Moisés estaba enojado con el pueblo por su rebeldía. Y Dios le dijo esa segunda vez, Moisés, habla a la roca, ¿verdad? Y Moisés golpeó la roca 2 veces, ¿sí? No hizo lo que Dios le mandó, desobedeció, ¿sí? Salió agua, pues Dios había prometido el agua al pueblo, pero Moisés recibió el castigo, ¿verdad? Y lo que dice Dios a Moisés fue, no creíste, no me creíste para santificarme ante el pueblo, ¿sí? O sea, que Moisés no obedeció al mandamiento de Dios. Y es como si no creyésemos a Dios en sus mandamientos o sus promesas, ¿sí? Si creemos, si amamos a Dios, le obedecemos. Pues eso es lo que quiere decir. Amar a Dios quiere decir obedecer a Dios. Nos dice las Escrituras, ¿verdad? Entonces vemos una y otra vez la importancia de la autoridad de Dios. Él es nuestro creador, Él también es nuestro cuidador y nuestro salvador. ¿Cómo no vamos a esforzarnos por dedicar nuestra vida en obediencia a Él? ¿Verdad? Y no a alguien más. A sus mandamientos y no los mandamientos de alguien más. Toda nuestra confianza siempre puesta en Él debe de estar, ¿sí? Segunda de Samuel 7:3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Creo que esto fue lo último que vimos la vez anterior, el miércoles. Esto es un versículo después de que David habla con el profeta Natán y le dice, ya en los últimos años de David, ¿verdad? Cuando Dios le dio finalmente paz a David, pues el reinado de David, el reinado del rey David, fue de muchas guerras, ¿verdad? Andaba en una y en otra y en otra y en otra guerra, ¿verdad? David derramó mucha sangre. Después que Dios le dio paz, estuvo tranquilo ya en su casa de cedro, porque él pues andaba por todos lados solamente, ¿verdad? En guerras y de arriba abajo. Después ya vivía en un lugar fijo, David, y él pensaba, fíjense, su buen corazón, que decía, pues yo vivo en una casa, así como decir nosotros ahora, ¿verdad? Vivimos en un lugar estable. Dios nos da la oportunidad, donde sea que estemos, ¿verdad? Estamos en un lugar que no es movible, y, ¿verdad? Sino que estamos ahí fijos. Y él pensaba, y el arca de Dios, ¿verdad? Está entre cortinas, porque eso era lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Estaba todo cubierto por cortinas todo alrededor, porque era movible,
lo traían por todo el desierto, ¿verdad? Y donde se movía donde Dios decía, donde se movía la nube durante el día o esa llama en la noche, todos tenían que levantar su campamento y seguir, ¿verdad? Y donde se detenía, ahí volvían a acampar todo, el tabernáculo y todo el pueblo alrededor, ordenadamente. Pues eso es lo que pensaba David. Yo ya vivo en un lugar, en una casa de cedro, y el tabernáculo está entre cortinas. Entonces, Natán, el profeta Natán, le dijo a David, anda. Perdón, porque David quería construir un templo, ¿verdad? Quería construirle un templo para poner ahí el arca, ¿verdad? Para nuestro Señor Jehová Dios. Pues, por eso le dijo Natán, sí, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El profeta de Dios le dijo esto al rey David. Hazlo, David, está bien. Porque Dios está contigo. Haz todo lo que tengas en tu corazón. ¿Y Dios lo aceptó? No. Sí aceptó después Dios que le hicieran un templo, pero dijo David no. Después Dios, si seguimos en la lectura, Dios manda al profeta Natán a decirle a David, no, tú no, ¿verdad? Tú no me construirás, pero tu hijo Salomón sí. ¿Verdad? Salomón fue el que construyó el templo. Entonces, ¿estaba correcto el profeta de Dios? No. Quizás en parte, porque Dios lo aceptó, pero debió haber consultado con Dios primeramente. Pero notemos esto, ¿verdad? Que dice, haz todo lo que quieras, todo lo que está en tu corazón, todo lo que quieras hacer, porque Jehová está contigo. Entonces, una cosa que aprendemos es que, aunque seamos fieles a Dios, aunque Dios está con nosotros, si andamos en sus caminos, ¿verdad? En su camino, fielmente, no quiere decir que podemos hacer cualquier cosa. Todo lo que está en nuestro corazón, porque muchos así enseñan, ¿verdad? Así como dice Natán aquí, unos enseñan, pues es que lo está haciendo de corazón para Dios, debe ser bueno. No, es según el mandamiento de Dios. Y ya no tenemos que consultar, pues ya no podemos, ¿verdad? Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya no hay revelaciones, la Biblia nos dice. Todo está aquí revelado lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El mandamiento, la autoridad de Dios para nosotros hoy en día. La autoridad de Dios, no lo que está en nuestro corazón. Sí, debemos de adorar a Dios de todo corazón, ¿verdad? Con todo amor, cumplir con lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Así que hay una gran diferencia, hay grandes lecciones que aprender según lo que vemos aquí en la autoridad de Dios. Bien, rápidamente, en Primera de Reyes, si todavía tengo unos cuantos minutos, en Primera de Reyes 13, vamos a leer ahí, yo pienso que va a ser lo que vamos a estar enfocándonos ya en el resto de este tiempo. En Primera de Reyes capítulo 13, por favor, una historia que no se lee mucho, pienso, quizás algunos de ustedes nunca lo han leído, quizás esté equivocado. Primera de Reyes 13. Un profeta joven, creo que no se da el nombre de él, y otro profeta viejo, que en realidad viene siendo no un profeta de Dios, ¿sí? O no un profeta fiel. Fíjense lo que dice desde el principio en este capítulo. Vamos a leer varios versículos aquí para que aprendamos esta historia y ver la importancia de la autoridad de Dios. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso,
aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Pues en este altar, ¿qué se hacía? ¿Sacrificios a quién? A ídolos, a dioses paganos, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo este profeta de Dios, este profeta joven, es altar, altar, así ha dicho Dios. Este profeta joven, si era un profeta fiel de Dios, está diciendo al altar o declarando ahí, ¿verdad? Alguien más estaba escuchando también. Aquí nacerá un profeta que quemará, que matará, así como Eliseo, ¿recuerdan? Sí, Eliseo. Eliseo mató ¿a cuántos? Como 100, si no estoy equivocado, o 400 profetas idólatras. Nos narra las escrituras, ¿verdad? Así que algo similar aquí, en este mismo altar en donde ustedes sacrifican a los ídolos, pues los sacerdotes falsos o idólatras serán también quemados. Bueno, esto es lo que está diciendo. ¿En dónde me quedé? El 3, ok, dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta parece una rima. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, ¿sí? El rey Jeroboam, el rey de ese territorio, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar, extendiendo su mano sobre el altar, dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar a este rey, ¿verdad? Se le secó la mano porque Dios estaba con ese profeta. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón, fíjese esto, de esto se trata la historia también. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Obedeció obedeció el mandamiento de Dios, el profeta de Dios, y la palabra que no me acordaba. Sí, bueno, hasta ahorita sí, porque él está diciendo, Dios me mandó que fuera a este lugar, que pronunciara eso que dijo, ¿verdad?, sobre el altar, pero que no comiera ni bebiera ahí, ni que me regresara por el mismo camino, que se fuera por otra parte, y no comiera ni bebiera. Ese fue el mandamiento de Dios. El rey, como Dios le secó la mano, y luego por la oración y la petición de este profeta joven, se le restauró, pues estaba agradecido, ¿verdad? Y como que se dio cuenta, ¿verdad? Ora a tu Dios para que se me restaure la mano. Y Dios se le restauró. Entonces estaba agradecido, invitó al profeta para comer y beber, y dijo, no,
Dios me dijo que no comiera ni bebiera aquí, ¿verdad? Entonces obedeció a Dios, ¿sí? Está poniendo el profeta, a la autoridad de Dios en primer lugar, en importancia, pues Él es el que nos guía, Él es el que nos manda, Él es el que nos da todas las bendiciones. Él nos da salud, nos da el alimento, nos da el techo, nos da tantas cosas, y a veces nosotros, ¿verdad?, somos muy mal agradecidos con Dios. Bueno, este es un gran ejemplo para nosotros. Pero después, fíjense lo que sucede. Moraba entonces, sí. ¿En dónde me quedé? En el 10, ¿verdad? ¿En el 10? Sí. Moraba entonces, sí, ahora va a hablar de otra persona, perdón. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Otra vez este profeta joven está diciendo: no puedo comer contigo, ni beber agua, pues Dios me lo mandó. Está obedeciendo a la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, aquí es como el punto culminante. 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele conmigo a tu casa, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Lo engañaron, ¿verdad? Además, no debió haber obedecido. Hizo muy bien en las primeras 2 veces, pero ahora aquí lo convencieron, ¿verdad? Mintiéndole, lo engañaron y él pecó. Muy parecido a lo de Adán y Eva. Pues ese es el mismo trabajo que hace Satanás, aún hoy en día. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló su asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Pues la historia sigue, pero vamos a detenernos ahí, ya se nos acabó el tiempo. Pero vemos pues lo que le sucedió, la consecuencia del pecado, ¿verdad? Hizo muy bien este profeta, pues era mandamiento, autoridad de Dios, que no comiera ni bebiera ahí, y después bajó su guardia, ¿verdad? Si es que Dios le hubiera mandado, pues primeramente se estaba contradiciendo el mandamiento que dio a Dios, y después lo que dijo el otro varón. Debió haberlo consultado con Dios, ¿verdad? O simplemente obedecido a Dios. No, Dios me dijo que no, ¿verdad? Y yo voy a
a guardar su mandamiento. Porque eso es lo importante. A Él tenemos que obedecer. Hoy en día, tristemente, otra vez lo vuelvo a mencionar, el mundo no obedece a Dios, sino a sus pastores, ¿verdad? A sus líderes o a sus pastoras, que ni siquiera habla la Biblia de eso, ¿verdad? Tantas falsas enseñanzas que hay, pero ellos dicen que es la palabra de Dios y a ellos les creen, ¿verdad? Sin consultarlo en las Escrituras, sin realmente ver lo que Dios dice. Muy claro que está la enseñanza, muy clara que está la enseñanza, pero nuestro corazón, si está puesta en otro lugar, no vamos a entenderlo, ¿sí? Si tenemos nuestra mirada cubierta con un velo, porque no queremos aceptar la autoridad de Dios, entonces no entenderemos, ¿verdad? Seguirá el mundo poniendo en primer lugar a aquella otra persona y sus mandamientos, sus tradiciones, en lugar de la autoridad de Dios, ¿verdad? Así que no permitamos que eso suceda en nosotros, por supuesto, ¿verdad? Nosotros sí ponemos en primer lugar a nuestro Señor, y es un esfuerzo diario, ¿verdad? Siempre seguimos en esta lucha, porque aún podemos caer en algún error, mas nos esforzamos para que todo lo que enseñemos, para que todo lo que creemos y entendemos sea correcto, ¿verdad? Siempre. Pues la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, nos dice Dios mismo en su palabra. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Ahora